Continuamos con más aquí en Hechos AM a través de TV Azteca Honduras. Iniciamos ya de inmediato con nuestro espacio de foro que inicia siempre a partir de las 8 de la mañana. Para mí es un gusto, como siempre, pues saludar desde muy temprano cada día a nuestro editorialista, analista, además es politólogo. Estamos hablando del licenciado Edgardo Rodríguez. Muy buenos días, licenciado. Qué bueno estar compartiendo con usted una vez más, iniciando la semana. Así es, Marlene Allen, muy buenos días, amigas y amigos. Qué bueno que nos acompañan en este nuevo comienzo de semana. Hoy lunes 6 de septiembre tenemos un tema muy importante. Todos los temas son importantes, de la agenda nacional, internacional, por supuesto. Sin embargo, hemos seleccionado un tema político, regional, latinoamericano, que creo que le va a interesar muchísimo por pues lo sonado que ha sido en estos últimos días, la decisión que se ha tomado en pues la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Pero bueno, ya se venía visualizando la ruta del presidente salvadoreño, esta decisión de la Corte Suprema el día viernes de permitir la reelección continua en El Salvador. Ustedes saben, existía la reelección pero alterna. Y sumado a eso hay otras aristas también, otras acciones del presidente Bukele que ha estado tomando en los últimos meses, por lo cual va a ser objeto de análisis esta mañana en este su foro de TV Azteca, Marlene. Así es, licenciado Edgardo Rodríguez. Hoy tenemos pues invitados especiales que nos acompañan desde El Salvador precisamente para analizar este tema. Vamos a presentar de inmediato a Manuel Flores, exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, quien ya nos acompaña a través de Zoom, obviamente por la distancia, lo recibimos a través de esta red. Además, más adelante nos estará acompañando René Portillo, diputado de Arena, allí en El Salvador. Le damos la bienvenida, señor Manuel Flores. Le saluda a Marlene Allen y el licenciado Edgardo Rodríguez, aquí en nuestro foro de Hechos AM. Buenos días. Muy buenos días, Marlene. Muy buenos días, Edgardo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo hondureño. Un saludo pues a todos los que esta mañana, gracias a Dios, pues hemos respirado un día más. Y aquí estamos a la orden para compartir con ustedes esta mañana. Sí, don Manuel, consultarle sobre cuáles son prácticamente sus reacciones o valoraciones después de lo que se ha dado en El Salvador, que ya se ha habilitado por parte de la Corte Suprema de Justicia, el hecho de que haya reelección presidencial continua. ¿Cuál es su impresión ante esto? Bueno, en primer lugar es una situación bastante difícil para el país. El gobierno actual ha venido mintiendo a lo largo de todo este tiempo. Desde un inicio dijeron que no era intención la reelección. Desde un inicio dijeron que iban a respetar la Constitución. Desde un inicio dijeron de que el pueblo iba a tomar las decisiones, de que su partido era un partido horizontal, no vertical. Desde un inicio dijeron que iban a respetar toda la institucionalidad que se ha construido por muchos años. La sorpresa es que han hecho lo contrario. Han hecho exactamente una manipulación a través del poder. ¿Por qué una manipulación? Porque ya tienen todos los votos necesarios en la Asamblea Legislativa. Tienen todo para poder hacer lo que se les ocurra sin ninguna oposición. En ese caso hay dos cosas que valorar. Primero, la Constitución la están irrespetando desde el primer día. Segundo lugar, para ellos no es irrespeto, es sencillamente cumplirla. Pero es la comunidad internacional, es la población que tiene análisis la que está condenando este tipo de acciones, este tipo de hechos. El Salvador, en su constitución expresa de que no puede haber reelección. Hay 3 artículos que así lo establecen. No pueden ser interpretados de ninguna naturaleza. No pueden ser objeto de peroratas o de adefesios jurídicos para que alguien pueda reelegirse. En este sentido, ya hay protestas en el país, no solamente de la gente con pensamiento, digamos, progresista, sino de todo tipo de gente. Jóvenes que han salido a protestar, de que dijeron, nosotros hemos apoyado a Bukele con el voto, pero no apoyamos dictaduras. El país hoy en día está en una incertidumbre.
no solo a nivel local, sino a nivel internacional. El país está aislado. Las relaciones diplomáticas del gobierno están a un nivel malo, pésimo, a un nivel de abandono, y precisamente es porque no tienen una ruta establecida, no tienen un plan de trabajo establecido, no tienen un plan determinado para el tema económico, social, diplomático, jurídico, deportivo, cultural. Todo está saliendo de la manga de la camisa, todo está saliendo precisamente a través de sus asesores, que desgraciadamente no son salvadoreños. Muy buenos días, distinguido exdiputado Manuel Flores y analista muy reconocido en El Salvador. Lo decimos para nuestro público acá en Honduras. Tenemos hoy invitados de lujo desde El Salvador, no solamente con la experiencia que él tuvo en la Asamblea Legislativa de su país, sino que ahora integrado pues al análisis político salvadoreño. Eso lo acredita a don Manuel Flores como una persona muy conocedora del acontecer en El Salvador. Sin duda alguna, don Manuel, esta es una especie de moda, ¿no? Ya todos los presidentes en América Latina prácticamente como que se está esperando, ¿verdad?, que en su primer año o segundo año ordene todas las piezas que haya que ordenar para esta aspiración reeleccionista. Y no es malo per se, ¿verdad? Porque, pero lo que usted decía, mientras usted sí le diga a la gente, miren, yo voy a llegar al poder y voy a reformar la Constitución para, ¿verdad?, hacer estas y estos cambios. El problema es lo que usted dice. Cuando no se anuncian cuáles son, para qué se quiere reformar la Constitución, ¿verdad? ¿Cuáles son los propósitos? Ahí está la trampa. A mí me parece muy acertado y nosotros lo hemos manejado acá en el ámbito nacional, porque también acá pues se produjo una reelección, se negó en su momento y después se produjo Entonces, la reelección, yo en esto he sido claro, don Manuel, que no es mala por sí. Lo malo es utilizar una serie de artimañas para llegar a ese fin, ¿no le parece? No, es que exactamente, la reelección de por sí no es mala. Sí, prácticamente en todo el mundo hay reelección. En Estados Unidos hay reelección, en Brasil hay reelección, en Uruguay hay reelección. Es decir, el contexto de la reelección no es malo, es derecho. Es un derecho realmente que se puede transformar en una realidad toda vez y cuando lo hagas en el elemento correcto. Una reforma constitucional, una consulta ciudadana, un plebiscito. Pero estoy recordando lo que Honduras vivió hace unos años. Calcado, exactamente igual. Fue una situación que la misma Corte Suprema de Justicia de Honduras hizo. Lo mismo con El Salvador. Por lo tanto, los golpes que se le han venido dando a la democracia naciente en El Salvador, porque es muy nueva, se dieron desde febrero, pues. Es decir, cuando se invadió la Asamblea, después se quitó a la Corte Suprema de Justicia, al fiscal, ahora se han quitado los jueces. Entonces, ¿de qué democracia habla el gobierno del señor Bukele? Para mí es importante destacar lo siguiente. Si quieren una reelección, pues estaban haciendo propuestas de reforma constitucional. Han creado una comisión encabezada por el vicepresidente Félix Ulloa, pero en los últimos acontecimientos, en las últimas acciones antipopulares, ha quedado demostrado que son vulnerables. Que el presidente Bukele no es Dios, sangra, es vulnerable. Y la última encuesta de la UCA así lo determina. Hay dos elementos claves en esto, Edgardo. Primero, la mala evaluación de la Asamblea Legislativa, que la mayoría son de la bancada ciana. Segundo lugar, la mala y pésima gestión de los alcaldes de Nuevas Ideas. Malísima, pésima. Una queja rotunda en los más de 150 municipios que gobiernan. Entonces, ante esa realidad, lo que hace el gobierno es no hacer la reforma en la Asamblea Legislativa porque iba a ser completamente rechazada por la población. Por esa razón, lo que hizo fue usar a su sala, porque es su sala ilegal, inconstitucional, la que ha hecho pues este adefesio jurídico. Y esta parte para nosotros es importante, y lo vuelvo a repetir,
No es mala la reelección. Estados Unidos la tiene, pero no podemos decir, como andan hablando algunos diputados de la bancada CIAN, y si Estados Unidos puede, ¿por qué nosotros no? Sencillamente porque la Constitución de los Estados Unidos así lo establece. Muchos países así lo establecen, pero el nuestro dice no a la reelección. Sí, don Manuel, no definitivamente es importante conocer estos detalles que usted está mencionando sobre la Constitución de la República Salvadoreña. También a esta hora de la mañana tenemos ya a nuestro invitado. Él es diputado de la Alianza Republicana Nacionalista Arena en El Salvador. Estamos hablando del señor René Portillo, a quien le damos la bienvenida aquí en nuestro foro de Hechos AM. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, agradecido desde luego de comentar estos temas de interés nacional. Un saludo cordial a Manuel. Sí, René, prácticamente consultarle cómo se ha tomado desde la Alianza Republicana Nacionalista esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues que avala una reelección continua en El Salvador. Bueno, quizás habría que partir de decir que la Sala no ha interpretado la Constitución. La Sala lo que ha hecho es cambiar la letra y el espíritu de nuestra Carta Magna. Esta resolución es totalmente ilegal, es una resolución inconstitucional que en lugar de fortalecer el sistema democrático y republicano a través de la alternancia en el poder, lo que está haciendo es entronizando una dictadura en El Salvador. Como lo dijo Manuel hace un momento, esta sala de lo constitucional es una sala al servicio del partido oficial y no para la administración de justicia nacional. Era lógico pensar que el 1 de mayo, que le dio el golpe de Estado a la sala de lo constitucional, pretendía poner personas afines para que hicieran justamente este tipo de resoluciones al margen de la ley, al margen de la Carta Democrática que hemos firmado los países de América. Y esto realmente lo que nos pone en una situación a las puertas de una dictadura que quieren legalizarla. Por lo tanto, nosotros rechazamos y condenamos como Partido Arena, rechazamos esta resolución judicial que únicamente busca entronizar en el poder a una persona que, por cierto, ha bajado mucho de popularidad. El contexto en el que se emite esta resolución judicial es en el momento de más baja popularidad del presidente, en donde encuestas como la UCA, la Prensa Gráfica y la misma CIR Gallup han denotado esa baja de popularidad del presidente. Entonces, a esto viene aunado una serie de factores que vienen a confirmar el estado autoritario en el que quieren llevar a nuestro país. Muy buenos días, honorable diputado René Portillo. Muchas gracias por atender esta invitación el día de hoy. Realmente tenemos dos invitados de lujo desde El Salvador, uno ex diputado y analista ahora del FMLN, y el diputado actual René Portillo, diputado por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Qué lujo el tenerlos acá y les agradecemos por su tiempo. En efecto, como decía el ex diputado Flores, hay un abuso de las instituciones y atropello a las leyes. Es el mismo esquema en la mayoría de países de América Latina, donde recientemente se han hecho estos movimientos, llamémoslo así, para perpetuarse en el poder, lo cual definitivamente debilita la democracia. Me llama la atención porque los dos han mencionado esta encuesta de la Universidad Centroamericana, la UCA, en donde pues se empieza a notar que como se dice, la luna de miel del presidente Bukele se le está terminando y ya hay acciones de rechazo. Por el caso, vi unas declaraciones del exdiputado Manuel Flores donde hablaba del tema del Bitcoin, en donde la mayoría de la ciudadanía de El Salvador está en contra que se convierta creo que es en moneda oficial, si no me equivoco lo que estaban diciendo. Es interesante que nos comenten esta encuesta y cómo ya la ciudadanía empieza a mostrar ciertos signos de rechazo a algunas medidas de Bukele. Bueno, 8 de cada 10 salvadoreños rechazan el Bitcoin como moneda de curso legal. 7.5 personas de cada 10
están reprobando prácticamente la administración del presidente Bukele. Entonces nosotros vemos una dramática caída, ya no solo en la popularidad per se del presidente, sino que le están reprochando que el presidente tiene una agenda totalmente diferente a las necesidades de la población. Mientras el presidente está hablando de reclutar 20,000 efectivos más para la Fuerza Armada, mientras el gobierno está hablando de resoluciones judiciales para entronizarse en el poder, prácticamente las necesidades de la gente es el alto costo de la canasta básica, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, la falta de empleo, la migración forzada. Es decir, la agenda del gobierno no va en la dirección de solventar los problemas de la gente. Esta situación ha hecho que el gobierno del presidente Bukele caiga dramáticamente. Pero por otro lado, se ven señales preocupantes en el país. Las finanzas del Estado no están bien. Prácticamente sobrepasamos el 90% del PIB en relación a la deuda soberana, y esto lo que está haciendo es que El Salvador sea menos atractivo para poder prestar dinero a los organismos financieros internacionales. En este momento y hace 4 días, la calificadora de riesgo Moody's lo que plantea es que en El Salvador la entrada en vigencia del Bitcoin, que por cierto entraría en vigencia mañana, es un duro golpe a las finanzas, a la credibilidad, a la certeza y a la seguridad jurídica de El Salvador. Nadie va a querer venir a invertir a un país donde las reglas del juego no se respetan. Entonces, en lugar de estar viendo los graves problemas que atraviesa la nación, ellos están pensando en acaparar más poder para sus negocios personales. Porque hay una pregunta que no se ha contestado: ¿de quién es el negocio del Bitcoin? ¿Es público o es privado? Porque el gobierno acaba de prestar, la Asamblea le aprobó $150 millones para implementar el Bitcoin. Esto lo que significa es que esta moneda no es sólida, no es una moneda que tenga un respaldo internacional, y por el contrario, la volatilidad de esta moneda hace pensar que si las finanzas públicas van a depender de la recaudación de impuestos con esta criptomoneda, pues simple y sencillamente lo que pasará es que allá por diciembre o enero no habrá ni siquiera dinero en las arcas del Estado para pagar los salarios de los empleados públicos. Pues las reacciones también de nuestro analista político desde El Salvador, también exdiputado del FMLN. Estamos hablando del señor Manuel Flores sobre este tema, sobre la llegada entonces del Bitcoin y cómo se está viendo mediante las encuestas el rechazo de la población hacia la gestión de Nayib Bukele en El Salvador. Es que precisamente la imposición del Bitcoin es el reflejo del gobierno actual. Ese es el reflejo. Las cosas las vamos a hacer porque las vamos a hacer. No importa lo que el pueblo diga, contrariando su opinión de que iban a hacer lo que el pueblo les dijera. El rechazo hacia el Bitcoin se da precisamente porque la gente desconoce del Bitcoin. Segundo lugar, aparte de desconocer, el Bitcoin no es una moneda de circulación oficial en ningún país. No tiene sustento físico, sino que únicamente es a través de encriptamiento y formación de códigos. Estamos hablando de que países como China ya cerraron la producción de Bitcoin, cerraron la minería. En otros países no circula. Además, no solamente el Bitcoin existe como criptomoneda, son cientos de criptomonedas que andan circulando en el mundo virtual. ¿Quién lo respalda? Nada. ¿Quién es el dueño? Nadie. ¿Quién te responde por la pérdida de tu contraseña? Nadie. ¿Quién te responde si te roban la contraseña? Nadie. ¿A dónde vas a ir a reclamar? A ningún lado. Entonces, por más publicidad, por más campaña publicitaria que el gobierno ha hecho, y sus aliados, lógicamente, han venido gente de otros países a hacer campaña, especialmente con la gente que vende en carretones, que vende fruta, que vende minutas, que vende comida. Hacia ellos dicen: y usted ha beneficiado, por supuesto, tengo 3, 5 años de trabajar Bitcoin, pero sus condiciones económicas no han cambiado en lo más mínimo. Entonces, el rechazo es contundente, más del 70% de rechazo. Si lo llevamos al contexto de gobernabilidad,
eso va a ser digamos, el catalizador de las protestas que vienen después de mañana. Primero, no se sabe cómo usar la wallet. Segundo, tienes que descargarla. Tercero, tienes que pagar por recibir los $30 famosos. Andan mintiendo de que no va a haber pago en la transacción de dinero de remesa de Estados Unidos a El Salvador. La pregunta, ¿acaso nuestros compatriotas en Estados Unidos ganan en Bitcoin? ¿Acaso no ganan en dólares? ¿Acaso para hacer la conversión de dólar a Bitcoin es gratis en Estados Unidos? No. Entonces, le han mentido a la población, le han dicho a la gente cualquier cosa, pero la gente no es tonta, por eso lo rechaza. El reflejo de la encuesta de la UCA, de la prensa, de la CID Gallup, es precisamente de que el pueblo ya está cansado de engaños. Ofrecieron aeropuertos, trenes, ofrecieron 1.2 millones de computadoras que no han entregado ni 250,000. Miles de camas para los hospitales y los hospitales siguen sin cama. Han ofrecido que iba a venir Lufthansa a operar a El Salvador. Ofrecieron inversión y lo que hicieron con esto de la Constitución es ahuyentar la inversión, como dijo la embajadora Mens en El Salvador, de Estados Unidos. Pero ¿cuál ha sido la reacción de los diputados de la bancada CIAN? Que se vayan los maquileros de calzoncillos, que se vayan esto, de manera irresponsable, hablando de sueldos de hambre, y precisamente ese es el sueldo que ellos acaban de hablar, el sueldo mínimo. Son irresponsables. Y precisamente porque no tienen planes ni económicos, no tienen planes de inversiones, no tienen planes de nada. Por eso yo lo comparo de la siguiente manera, el Bitcoin. Cuando uno compraba un Tamagotchi, uno se adaptaba a esa nueva tecnología, a los días la dejaba tirada. Después llegó digamos, PlayStation y otros juegos. Ese es el Bitcoin, es un juego virtual, donde la gente no sabe si va a ganar o va a perder. La gente ya sabe lo que va a ocurrir, por eso lo rechaza. Y en conclusión, la encuesta refleja una caída de popularidad del gobierno, de la asamblea que está mal evaluada y de los gobiernos municipales, lo repito, que han hecho una gestión pésima. Yo fui alcalde de Quezaltepeque por 9 años, y hicimos un trabajo municipalista muy excelente. Hoy ni la sombra, no recogen ni la basura. Las calles de Quezaltepeque parecen la luna, llenas de cráteres por todos lados. No hay una sola obra ejecutada. Y en ese sentido podemos hablar de un fracaso rotundo de lo que la bancada CIAN y su partido ofreció al pueblo salvadoreño. Me llama mucho la atención, siempre hablando de la popularidad del presidente de la República Salvadoreña, pues que ha existido mucha aceptación y también, bueno, él a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación, ha publicado este avance que decía él contra la inseguridad, el avance que se muestra en El Salvador, que ya no es, según las propias palabras que él mencionaba, uno de los países más peligrosos de Centroamérica. Vamos a hacer una pausa comercial y al volver estaremos analizando este tema precisamente con nuestros invitados de hoy: René Portillo, diputado de Arena, de la Alianza Republicana Nacionalista; Manuel Flores, un analista político y exdiputado del FMLN, en directo desde El Salvador, licenciado. Muy bien, vamos a una pausa, ya regresamos. No nos cambien. Regresamos a esta hora de la mañana aquí en nuestro foro de Hechos AM. Muchísimas gracias por su sintonía. Hoy estamos hablando sobre lo que está aconteciendo en El Salvador, y antes de irnos a una pausa comercial, yo le consultaba a nuestros invitados de hoy sobre la reducción, ¿no?, en los homicidios, la reducción de la violencia, de la cual tanto habla Nayib Bukele. ¿Podríamos tomarlo como un acierto del gobierno o por qué se ha dado esta reducción en la inseguridad? René Portillo. Bueno, en realidad, reducción en la violencia no ha habido. Lo que ha habido es un manejo malicioso de las estadísticas,
porque la misma fiscalía ha expresado de que por lo menos se reportan entre 5 y 8 personas desaparecidas diariamente en El Salvador. Muchas de estas personas después aparecen en cementerios clandestinos, enterrados, y no son computados por parte del gobierno como asesinatos productos de la violencia. Por otro lado, este tema de las estadísticas que maneja el presidente Bukele también es parte de una denominada tregua que se publicó por el periódico digital El Faro, en donde claramente establecen la vinculación y los tratos entre líderes de pandillas y estructuras del gobierno, lo cual probablemente haya producido reducir algunos homicidios en el país. Lo que no sabemos es a cambio de qué. Ponen entredicho este tema porque esto está afectando incluso la relación con Estados Unidos, en donde en los últimos días la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, negó la extradición de 3 cabecillas de pandillas como parte probablemente de un trato entre el gobierno y estos grupos. Ha quedado claro ante los ojos del mundo de que sí han habido pláticas con estos grupos irregulares, y eso probablemente haya bajado de alguna manera el nivel de asesinatos en el país. Lo que sí es cierto es que la gente en las colonias sigue pagando la denominada renta, es decir, sigue siendo extorsionada. Lo cierto es que los comerciantes, los transportistas, los pequeños negocios siguen pagando a la delincuencia estas extorsiones. La gente en las colonias, en las comunidades y en los barrios sigue insegura, y esto lo que provoca es que por más discurso publicitario que haga el gobierno de que ha bajado los homicidios, la gente siente en el autobús, en la colonia, en las comunidades, en el trabajo, siente esa inseguridad que no se corresponde con el mensaje propagandístico del gobierno. Sí, me llama la atención porque hemos leído en algunos periódicos internacionales y en El Faro también, precisamente, diputado Manuel Flores, hay tratos, hay arreglos entre el presidente Bukele y los líderes de las maras. Esto suena muy fuerte, y lo otro también lo hemos escuchado, el tema de las desapariciones en El Salvador, como que se está queriendo de alguna manera ocultar el tema de la violencia, y esto también, estos arreglos que supuestamente hay con los líderes de maras y pandillas. Exdiputado y analista Flores. Lo que sucede es que las cosas se toman de acuerdo al contexto. El Faro, bueno, para mí, el Faro refleja un periodismo investigativo, incómodo para algunos, ¿verdad? Incómodo para algunos, pero en una democracia uno debe adaptarse a leer también, no solamente lo que a uno le gusta. Uno se forma y se forja leyendo de todo. Cada quien logra interpretar el mundo al final. Pero recuerdo cuando el Faro también sacó los reportajes en los gobiernos del FMLN, en los gobiernos de Arena, cuando el Faro sacó toda esa investigación, pues hasta el mismo presidente Bukele le daba retweet, compartía. Muchos de la bancada CIAN compartían, analizaban, muchos de ellos incluso pues se atrevieron a decir que había que sancionar. La Fiscalía comenzó a actuar y lógicamente hay algunos que están procesados en ese sentido por las famosas treguas. Hoy el Faro saca una investigación con documentos, con fotos, con videos, pero ahora los que antes criticaban esa acción dicen que eso es mentira. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en un juego de poder. Y en ese juego de poder, pues muchos piensan de que son dueños de la verdad y que son dueños del país y que la única palabra santa es la de ellos. Ante esta realidad, la población está clara de que los bajos homicidios en el país es por una negociación. Bien lo dice el diputado René Portillo Cuadra. Si la gente sigue pagando extorsiones, la gente sigue pagando, digamos, la renta. Hay barrios en Soyapango mexicanos, Apopa, Sonsonate, Huachapán, donde no puede entrar la gente, los matan, pero con una situación distinta, desaparecidos. Y la Fiscalía no investiga, precisamente porque hay una realidad en el país y es un dominio total. Es un ajedrez donde hay solo figuras negras, entre ellos están jugando. Entonces
un caballo negro no puede matar a otro caballo negro. Entonces, prácticamente la realidad del país es una realidad en la cual la población vive el día a día, pero el gobierno le dice que no es verdad lo que está viviendo. La población va, por ejemplo, a un campo, la gente abre su negocio de pupusería, la venta, digamos, de cereales, de minuta, y ahí le llegan a cobrar la renta. Eso también se llama inseguridad. La gente le están robando su dinero. Pero además, lo más interesante es de que se quiere hacer creer de que no hay muertos todos los días. Y dice en su campaña 53 días sin muertos, cuando están apareciendo en las calles apuñalados, están apareciendo en los ríos, en las quebradas, en los barrancos, en las carreteras, están apareciendo muertos en bolsas plásticas, envueltos en sábanas. ¿Y esos qué son? Son perros, son gatos, son venados. No, es la gente que han matado. Por supuesto que si tú quieres tener un país de las maravillas, sencillamente paga buena publicidad, buena propaganda. Y si tú ves prácticamente en este gobierno, a lo que más le han invertido es a la propaganda, porque ni siquiera es publicidad, propaganda en todos los medios nacionales, incluso en medios aliados que están sacando las mentiras como que fueran verdades. El país está pasando una crisis, no solamente económica, sino una crisis de identidad. ¿Por qué digo crisis de identidad? Porque la gente realmente ya no sabe qué creer. Imagínate, el día de ayer jugó El Salvador contra Honduras, 0-0. Y hubo rechazo de los asistentes a ciertas acciones de diputados, incluso una gente que andaba con una camisa con el presidente, pues la gente comenzó a gritarle. Los jóvenes que no se habían manifestado nunca, que muchos votaron por el presidente Bukele y la bancada CIAN, se manifestaron ayer en contra de las acciones, digamos, autoritarias de querer la reelección a la fuerza. Todo eso es un plan bien orquestado de publicidad y propaganda. Un plan donde el que roba te dice que es bueno y el otro que no roba es el ladrón. Por lo tanto, no va a durar mucho esta expectativa. Te lo digo por qué razón. Porque nuestro país ha enfrentado dictaduras crueles en el pasado, como Maximiliano Hernández Martínez, los gobiernos militares, y quienes se pusieron al frente fue la juventud, la que en un tiempo apoyó precisamente ese tipo de acciones. ¿Qué pasa con la seguridad del país? Para mí, están jugando con la vida de la gente. ¿Cómo se puede ahora analizar el hecho de que se está comprando armamento por parte de El Salvador? Son aviones que se han adquirido en las últimas semanas, artillería incluso. Se habla también que se ha duplicado el ejército en ese país. ¿Qué es lo que se podría vislumbrar ante la adquisición de esta artillería pesada? Y para agregarle un poquito a lo que dice Marlene, desde Honduras, mis estimados amigos, que ustedes saben que los salvadoreños y los hondureños somos hermanos, nos queremos, tenemos fuertes vínculos históricos desde la época de Morazán, pero desde Honduras ese proceso armamentista del presidente Bukele se ve con cierto recelo, se ve con recelo. ¿Cómo lo analizan ustedes, honorables invitados? Bueno, la verdad es que es preocupante tanto desde el punto de vista interno como internacional. Desde el punto de vista interno nos preocupa porque todo este dinero que se está gastando en esta carrera armamentista debería de estar sirviendo para construir viviendas para la gente pobre, para construir carreteras, para invertir en mejores hospitales y en mejores condiciones para la gente que más lo necesita. Pero desde el punto de vista internacional, si estos 20,000 efectivos que el gobierno de Bukele va a meter a la Fuerza Armada se logra hacer, prácticamente sería el ejército más numeroso de Centroamérica, sin estar en guerra con nadie. Es decir, no necesitamos un ejército. Lo que necesitamos es que se le apueste a las mejores condiciones de vida, al tema de educación, al tema de la inversión y obviamente con ello el crecimiento económico. Entonces, es una situación totalmente alejada de la realidad del país, sobre todo porque la gente está criticando fuertemente este tema.
la prioridad del gobierno en este momento es proteger su entronización en el poder, y lo quiere hacer con más efectivos de la Fuerza Armada, lo quiere hacer apostándole a la compra de más armamento, algo que realmente el pueblo no necesita. Nosotros particularmente no vamos a dar ni un tan solo voto en la Asamblea Legislativa para otorgarle más dinero para compra de armamento o para reclutamiento de jóvenes, pudiéndoles dar una mejor educación en el sector formal. Señor Flores, ¿tendrá el presidente Bukele algunas intenciones expansionistas? ¿Deberían preocuparse los países de la región sobre esta adquisición de armamento pesado por parte de Bukele? Es que en primer lugar quiero también decirles que yo tengo sangre hondureña por parte de mi abuela. Mi abuela nació en Nuevo Cotepeque y claro que somos hermanos, somos centroamericanistas. Y hablando de las acciones expansionistas, yo quiero recordar al señor Bukele que lea un poco la historia de Centroamérica. Nuestras regiones se oponen a las intervenciones, se oponen al expansionismo. Allá por 1855, durante la invasión del filibustero William Walker a la región, y que a la postre se proclamó presidente de Nicaragua, surgieron hombres valientes y mujeres valientes en esa época, que alzaron la voz en contra de la intervención, en contra de la expansión. Uno de ellos fue el general Florencio Satruch, hondureño, del cual depende el gentilicio pues, de los catrachos. Eugenio Satruch encabezó las gestas centroamericanas junto con Ramón Belloso, Juan Santamaría, Emmanuel Mongalvo y Rubio, el general José Álvarez Estrada en Nicaragua. Ellos encabezaron la lucha contra el intervencionismo y la expansión. En ese sentido, pues, muchos no saben de que en honor al general Florencio Satruch se les dicen catrachos a los hondureños, y precisamente porque después de la batalla de Granada, él llegó a Managua y los nicaragüenses le decían, vienen los satruches, pero como les costaba hablar esa palabra, decían, vienen los catruches y después vienen los catrachos. Es una palabra de historia, no es una cosa de mal gusto, es de historia, de honor, en honor al general Florencio Satruch. Por eso hablar de expansionismo, de intervencionismo, de fortalecer ejércitos, pues ejércitos poderosos han sido derrotados. La invasión de Japón a China fue derrotada por el pueblo, ¿verdad? Por las ansias de libertad y de democracia y por las ansias de independencia. Hitler fue derrotado, Mussolini fue derrotado, sus ansias expansionistas. Es decir, si él piensa de que puede ser popular porque ha regalado unas vacunas a Honduras o porque regaló comida, eso no es, hacer acciones centroamericanistas, eso es populismo. Va más allá de una lógica de querer decir porque le dimos vacunas a 7 municipios de Honduras, y está bien, la solidaridad es importante. Durante la pandemia, los países más solidarios con el mundo fue Cuba, China, el mismo Estados Unidos, que comenzó a apoyar a otros países, pero conocemos la historia intervencionista también de Estados Unidos. Creo que Bukele se equivoca al creerse el redentor de Centroamérica, ni comparado con Morazán, ni comparado con Gerardo Barrios, con el general Satruch, con José Álvarez Estrada, de ninguna manera. Hay un trecho enorme, en primer lugar, de formación, segundo, de conocimiento, tercero, de lealtad y cuarto, de amor a la patria. Tenemos algunos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, porque aquí en TV Azteca Honduras las personas también comentan a través de nuestras redes si desean ser parte de la opinión aquí en nuestro foro. Tenemos un mensaje de Cecilia Ventura Mendoza que dice: cuando un presidente es bueno y se preocupa por su pueblo, creo que hay que reelegir, pero si es un delincuente, entonces no, dice Cecilia Ventura Mendoza. María del Milagro nos envía saludos, y también nos envían saludos por acá Toñito Ortiz, Irvin Guerrero, José Martínez y Román Castro. Le agradecemos por estar con nosotros. Bueno, ellos comentan que están disfrutando mucho el programa y que, bueno, les interesa saber qué es lo que sucede en la hermana República del Salvador. En efectivo, hay también otros aspectos que queremos, ya estamos el tiempo se nos está yendo rapidito, pero hay otras cosas, aparte de lo que sucedió con la Corte Suprema, está también ya, hay una comisión redactando una nueva constitución, porque esta es la moda, en América Latina se cree que cambiando la constitución
se cambia la realidad y ese es un error craso, pero es una moda, ¿verdad? Acá también en Honduras hay un partido que está hablando de que si llega al poder, lo primero que va a hacer es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución. Y no dicen para qué quieren cambiar la Constitución, ni tampoco dicen cuáles son, digamos, esos cambios que van ahí. Pero coméntenos un poco con el diputado René Portillo de Arena. Entiendo que se quiere, además de la reelección continua, alargar también el periodo de 5 a 6 años. Además, hay unas regulaciones por ahí que estaba leyendo a los medios de comunicación. Recordemos que el presidente Bukele tiene muy malas relaciones, como suele suceder con los regímenes autoritarios, muy malas relaciones con los medios de comunicación de El Salvador. Diputado René Portillo, ese nuevo proyecto de constitución, ¿qué elementos lleva para apuntalar el poder y el continuismo del presidente Bukele ahí en El Salvador? Bueno, quiero decirles que realmente este proyecto de reforma a la Constitución es un proyecto para consolidar una dictadura. En realidad, este proyecto en ningún momento habla del tema, por ejemplo, del agua. No habla del tema del derecho a la alimentación, no habla del tema del derecho a la salubridad y a la salud pública. Es decir, los derechos fundamentales de la persona o los derechos sociales no son considerados en este tema. Todo el bloque de reforma propuesta por el gobierno va encaminado a cerrar las instituciones, va encaminado a la toma del poder político por un solo partido y a decidir la reelección para que continúe Bukele en el poder. Pero no existe ningún beneficio para la población en este proyecto de reforma a la Constitución. Están hablando de alargar el periodo presidencial sin ningún tipo de explicación, más que solo la de detentar el poder. Y obviamente que hay que decirlo con claridad, ¿por qué quieren la reelección y por qué quieren alargar el periodo presidencial? Porque son tantos actos de corrupción los que se cometieron durante la pandemia y se siguen cometiendo en este momento, que la única forma de tapar esa corrupción es estando en el poder político. Entonces, ellos han utilizado las reformas no para un beneficio de la gente, no para reconocer derechos no reconocidos actualmente, sino que se van directamente a las instituciones para que haya un solo partido político en el país, lo cual, por cierto, es prohibido según nuestra Constitución. Entonces, nos queda claro a nosotros que a la reelección iban a llegar por dos vías, o por la vía de las reformas constitucionales o por la vía de un fallo judicial, como lo hizo el viernes la Sala de lo Constitucional. Lo que sí es cierto es que estas reformas no benefician a la gente, sino únicamente al partido de gobierno. Bien, señor Manuel Flores, usted con su reacción en cuanto a lo que mencionaba el licenciado Edgardo Rodríguez, ¿no? A la modificación de la Constitución allí en El Salvador. Es que precisamente lo mencioné hace un par de minutos. Se creó una comisión para presentar, digamos, propuestas de reforma a la Constitución. Pero son más de 200 propuestas. Eso no es reforma, eso es una nueva Constitución. Están haciendo, digamos, enmascarando la verdadera intención de ellos. Bien lo dijo el diputado René Portillo Cuadra. Tenían dos vías, ¿verdad? Vía, digamos, sentencia de la sala o la acción que hicieron, o vía asamblea legislativa. Pero como saben de que la popularidad de la asamblea está deteriorada y viene para abajo por su prepotencia, las comisiones de investigación de sobresueldos y ONGs sesgadas 100%, con gente prepotente, soberbia, malcriada, vulgares en algunos momentos, la gente no le gustó. Y por eso, digamos, los calificativos hacia esa gente son de bajos niveles, es decir, una calificación baja. Llevar a la Asamblea Legislativa en este tiempo una reforma constitucional de esa naturaleza es meterle la última puñalada del mismo presidente a su Asamblea Legislativa, especialmente a la bancada Cian. 200 artículos son las propuestas y, como decía René, no hay tema de agua, derecho al agua. Hay una ley que la mandaron al archivo
la soberanía alimentaria, la protección al medio ambiente, no les importa, no les importa. El tema de inversión, de seguridad, convivencia, paz social, no les importa. Educación, no les importa. Desde el año pasado y no le han dado uniformes, zapatos, cuadernos a los niños, no han invertido ese dinero, lo han puesto en reserva durante 7 o 10 años. Nadie va a saber de compras del Estado en la pandemia, mascarillas, alcohol gel, medicamentos, camas y lo demás. Nadie va a saber. ¿De qué democracia entonces hablamos? Si la democracia en sí, el poder es en el pueblo donde se sustenta, y el pueblo cuando quiere saber qué es lo que ha pasado, no hay nada. Hay algunas acciones que incluso llaman a investigar el pasado, investigar el presente, pero el presente se va a investigar dentro de 7 años. ¿Te puedes imaginar? La ley de acceso a la información pública, 3 puñaladas y desapareció. Pero la gente no se da cuenta del daño que le están haciendo a la democracia, el gobierno. La gente, incluso mucha gente no piensa lo siguiente. La soberbia que el gobierno está implementando va a repercutir en la soberbia colectiva, porque muchos jóvenes solo se dejan ir. Algunos, no tengo la menor duda, que van a ir a alistarse al ejército, porque no le están ofreciendo más que salario, una forma de vida. ¿Por qué no abre empresas? El diputado Cristian Guevara dijo que se vayan las empresas. ¿Y por qué? Si no hay empleo en el país. Esa es precisamente la prepotencia con la que están actuando. Y de la misma manera, la reforma constitucional. Hace poco hay una abogada defensora del gobierno, ¿verdad? Que su padre, que yo mucho respeté, que en paz descanse, fue candidato a rector de la Universidad de El Salvador. Hablaba que era falso, que eran falacias, mentiras de la oposición, de algunos medios de comunicación, de algunos editores, de políticos, que no era verdad que se buscaba la reelección, que era imposible, que hay 3 artículos en la Constitución que lo impiden, de que es mentira, de que es manipulación y que piensan que la gente es tonta, y que etcétera, etcétera. Pues resulta que el viernes ocurrió lo que ella dijo que no iba a ocurrir. ¿Cómo quedó? Como mentirosa, como manipuladora, y así muchos como ella. Por lo tanto, el gobierno y sus aliados dicen una cosa que no van a hacer y la hacen. Proponen algo y no lo cumplen. Por lo tanto, la reforma constitucional no es una reforma, es cambio de constitución. ¿Y lo van a hacer? ¿Tienen los votos? Sí, lo van a hacer. Algunos dicen, espero que Estados Unidos no... Estados Unidos no esperemos que resuelvan estos problemas, lo vamos a resolver los salvadoreños. Eso es así. No esperemos que otro país venga a resolver los problemas de El Salvador. La gente puso a Bukele y a la bancada Cian, la misma gente se va a encargar de quitar. Esa es una realidad. Tiempo al tiempo. Mi siguiente pregunta, que va en esa línea, ¿no?, de lo que pasa después de esta decisión que se ha tomado por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pues desde ya el Tribunal Supremo Electoral salvadoreño anunció que dará cumplimiento a esta resolución judicial. Además, a nivel internacional se ha calificado como un declive prácticamente de la democracia, se decía desde los Estados Unidos, después de esta resolución allí en la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿qué es lo que se puede esperar de ahora en adelante? ¿Hay manera de revertir esta situación? ¿Qué es lo que le espera a este país centroamericano, señor Manuel Flores? Lo que sucede es que en las decisiones, tú sabes de que mucha gente espera que otro país intervenga, la comunidad internacional intervenga. Todo el mundo recuerda cuando el presidente Bukele convocó a los embajadores a una reunión y les dijo que iba a ser de carácter privado. Y no fue privado, sacó un video de lo que se discutió. Nadie confía en alguien que miente, nadie confía en alguien que les dice que es para una cosa. Con la comunidad internacional debemos de tener cuidado, hay diplomacia, hay códigos, ¿verdad? Hay acciones que uno debe de tener mucha sutileza pues a la hora de expresarlo. Estados Unidos sacó su lista Angel. ¿Dónde están las sanciones? No existen sanciones. Ahora dice, vamos a sancionar, vamos a tomar medidas, hay congresistas que sacan sus comunicados, es cierto, pero al final lo que nosotros queremos es que en El Salvador las cosas se den de manera clara. La bancada Cian tiene sus votos suficientes para reformar la Constitución. La
bancada CIAN tiene lo necesario para cambiar, digamos, funcionarios de segundo y tercer grado. La bancada CIAN tiene todo para hacer lo que quiera. Incluso para inhabilitar partidos, la bancada CIAN puede hacer lo que quiera en este momento. ¿Pero eso es democracia? No, eso es imposición, eso es autoritarismo. De lo que tanto ellos cuestionaban antes, de lo que tanto ellos decían que los diputados tienen seguridad, los diputados ganan tanto, que los privilegios, pues al contrario de lo que ellos decían que iban a combatir, lo han aumentado. Ahora tienen más dinero para los diputados asignados. No se despojaron de la seguridad, no se despojaron del seguro de vida, no se despojaron de los bonos, no se despojaron de nada. Y por el contrario, son altaneros. Por eso, para mí es importante definir las cosas con claridad. La población salvadoreña, especialmente la gente con pensamiento democrático, la gente, independientemente si tiene un pensamiento revolucionario, populista, un pensamiento de derecha, lo que sea, en su momento va a despertar. Y esa conciencia colectiva es la que va a definir el rumbo del país. Bukele ganó a través de una campaña de esperanza a la juventud. Llegó a la Universidad Nacional a decir que él, cada vez que la universidad y los jóvenes salieran a marchar, él se iba a poner al frente. Pues sencillamente no ha salido a marchar con la universidad. Le recortaron el presupuesto a la universidad cuando dijo que le iba a dar más. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Lo repito y lo vuelvo a decir, El Salvador puede caer en una situación de desobediencia civil. Sí, diputado, no hay empleo. Diputado Flores, no hay empleo. Diputado Flores, por cuestiones de tiempo vamos a dejar al diputado René Portillo con sus últimas apreciaciones. En un minuto, sus últimas apreciaciones, honorable diputado René Portillo, diputado por Arena en la Asamblea Salvadoreña. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos la fe en Dios, que el pueblo va a recapacitar, que el pueblo va a lograr entender que estamos a las puertas de una dictadura. Pienso que en las próximas elecciones, en el 2024, se tiene que tomar el rumbo correcto para poder definir una vida mejor para todos los salvadoreños y, en consecuencia, terminar con esta pesadilla que nos ha metido el gobierno de Bukele. Un fuerte abrazo para ti, para todos en el canal, y reitero mi agradecimiento por la invitación. A nosotros ha sido un enorme placer, un honor tener a tan distinguidos salvadoreños, el diputado actual por el Partido Arena, René Flores, y el exdiputado, René Portillo y Manuel Flores, exdiputado del FMLN y actualmente también funge como analista en el país hermano. Para nosotros, El Salvador, somos eso, ¿no? Hermanos muy cercanos. Ya decía el diputado Flores, pues su abuela es de Ocotepeque. Tenemos estrechos vínculos históricos, económicos, culturales, etcétera, con el pueblo salvadoreño. Los queremos, los admiramos también, los respetamos muchísimo y bueno, deseamos lo mejor para los pueblos. Pero lamentablemente la ola autoritaria en América Latina está presente y, como decían ustedes, son los pueblos, es la juventud la que decía Morazán, la llamada a darle vida a estos países, la que se va pues a tener que pronunciar en su momento democráticamente para pues respaldar estos proyectos autoritarios o darle paso a otro tipo de o restablecer la democracia. Muchas gracias por su comparecencia este día, Marlene. Bien, de esta manera nosotros finalizamos aquí en nuestro foro de Hechos AM. No hay tiempo para más. Quédese con TV Azteca Honduras. Feliz día.